Bienvenido a la casa del Señor. Es bueno estar congregados de vuelta, de nuevo, a la luz de su palabra. En especial estamos muy contentos de tener de nuevo a la familia Ballet con nosotros. Bienvenidos. Gracias al Señor que los ha guardado. Hemos estado orando por ellos, por su viaje. Y bueno, gracias al Señor no ha habido ningún contratiempo con las valijas, con los vuelos y todo eso, que ya de por sí es largo el viaje. Así que gracias al Señor que los ha protegido en este tiempo. Antes de comenzar con el último capítulo que tenemos para el día de hoy en el C3, comentarles que Mariano, todos estábamos esperando que estuviera ahí con nosotros, pero tuvo una conferencia vía Zoom, así que por hoy no lo vamos a tener. Luego ya tomamos la rutina normal a cargo del pastor Babi y el pastor Mariano. También el pastor Babi recién llega, está fresquito, así que vamos a darle un poquito más de descanso para después ya darle con toda. A partir de lunes ya vamos a empezar a tirarle con toda la artillería. Así que eso nada más comentarle, porque estoy de nuevo aquí al frente. Vamos a orar para tener este tiempo para finalizar este último capítulo de este libro que estamos viendo. Padre, dejamos este tiempo en tus manos, Señor, agradecido, Señor, como tú has guardado a tu iglesia en este tiempo, como tú has guardado a tus pastores, los cuales están a cargo del ministerio aquí en Carmelo. Gracias por guardarlos en su ida, su viaje y su retorno aquí a Carmelo, Señor. Así que gracias por ellos, gracias por tu iglesia. Y ahora, Señor, ayúdanos a enfocar nuestra mente hacia tu palabra, hacia lo que tú tienes preparado en este estudio para hoy, para edificación del cuerpo, Señor, de tu iglesia. Oramos, Señor, y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos en el último capítulo, capítulo 16, y haciendo un poco de memoria, 2 domingos para atrás vimos con el hermano Alejandro los evangelios, rápido en 40 minutos, la obra de Jesús, el ministerio de Jesús, su nacimiento, su muerte, el cumplimiento de las promesas. Luego pasamos al libro de Hechos, donde vimos los principios de la iglesia, cómo la iglesia iba avanzando, cómo esperaron la venida del Espíritu Santo, que fue dado para que la iglesia se expandiera, las persecuciones, y cómo esto produjo que aún más se expandiera el evangelio. El evangelio llega a los gentiles. Recordemos que solamente el mensaje de salvación era para el pueblo judío, y los apóstoles reciben la revelación que Jesús le había dejado de que ir por todo el mundo y hacer discípulos a toda lengua y a toda nación. Y así llegamos al último capítulo, que abarca apóstoles, exiliados y el fin. Los mandamientos de Jesús y la consumación en Jesús. Y el evangelio, como vimos en los últimos capítulos, comienza a extenderse fuera del pueblo, desde el pueblo judío a los confines de la tierra. Y esto produce que los apóstoles vayan repartiendo el evangelio y dejando, por un tema práctico, pastores a cargo de estas nuevas congregaciones, estas iglesias, con el fin de supervisar esa obra y la formación de iglesias locales. Entonces, cuando los apóstoles empiezan a viajar llevando el evangelio, lo que hacen es ser una especie de supervisores e ir a algunas iglesias donde ya hay pastores para ver cómo la iglesia crece y animarlas y corregirlas. Estas iglesias estaban por todas partes, y los apóstoles no eran Dios, no eran omnipresentes, entonces podían ir de una a la vez, y eso llevaba mucho tiempo visitar las iglesias. Entonces, cuando ellos tenían oportunidades, llegaban ahí para volver a orientarlas, a guiarlas, y bajo la ayuda del Espíritu Santo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, ellos empiezan a hacer cartas. Es decir, no puedo llegar hasta donde vos estás, capaz que llego dentro de un mes, es mucho tiempo, te voy a mandar una carta. Como hoy hacemos, no podemos ir a visitar a alguien, llamamos por teléfono o mandamos un mensaje. Bueno, ellos crean estas cartas inspiradas, nuevamente, repetimos, importantísimos, por el Espíritu Santo, que tenían el motivo de enseñar a estos creyentes a vivir en un mundo pecador.
recordarles el Evangelio, animarlas y llevar adelante su vida en un mundo pecador. Ese es el propósito de las cartas. Y esas cartas son las que vamos a analizar hoy, comenzando con las cartas de Pablo. Por un tema práctico, el domingo pasado recorrimos mucha Biblia y leímos mucho con la ayuda de ustedes. Esta vez vamos a hacerlo rápido porque son 2 capítulos y para cuestión de tiempo van a estar las citas luego y en el libro están, si lo precisan, para repasar. Entonces, Pablo, recordemos que Pablo se encuentra con Jesús y Jesús lo designa cuando llega a la ciudad donde por el otro discípulo del Señor es curado. Dice, el Señor habla y dice, llévale el Evangelio a él y sánalo porque me es instrumento escogido, hablando de Pablo. Entonces, Pablo era un instrumento designado por Dios como instrumento escogido. Él escribe en el Nuevo Testamento varias de estas cartas con el motivo de edificar y hacer crecer la fe de las iglesias. Escribe una carta a Roma, 2 cartas a Corintio, una carta a la iglesia de Galacia, otra a Efesio, otra a Colosa, otra a Filipos, 2 cartas a la iglesia de Tesalónica, 2 cartas a Timoteo, una carta a Tito y una carta a Filemón. Y estas cartas es donde él desarrolla el Evangelio y le explica a los cristianos cómo deben vivir en respuesta a este Evangelio. En Gálatas tenemos, por ejemplo, un resumen muy escueto de un párrafo. Pablo explica el Evangelio que era un instrumento usado por Dios para tener relación con Él. Hay algo confuso también que debemos recordar. Pablo, él predica el Evangelio que recibió de Jesucristo. Pero Pablo nunca había visto a Jesucristo. No fue un discípulo como los otros 12. Él fue un discípulo que fue agregado como abortivo. Él se describe así en la Biblia. Entonces, algo que debemos, por lo menos... ¿Me podés explicar lo de abortivo? ¿Abortivo? Sí. Bueno, la Biblia dice que él fue agregado como una persona que no era parte de los 12. Es decir, como cambiando la palabra podemos decir que era como un adoptivo. Adoptado. ¿Por qué decimos eso? A mí, yo lo puse aquí entre párrafos, esto no está en la Biblia, pero es algo que, si estamos estudiando este libro que nos enseña acerca de la Biblia, es algo que a mí me impactó en mis principios, porque decía, bueno, requisito para ser apóstoles era haber conocido a Jesús y tener el testimonio de los otros apóstoles. Ahora, no pasó por eso. ¿Por qué es considerado apóstol? Bueno, Jesús se le presentó en el camino después de su resurrección. Cristo resucita, se le aparece a este perseguidor, eso lo vimos en la clase anterior, se le aparece en una revelación, se le aparece. Él no empieza a predicar un nuevo evangelio, sino que predica el evangelio de Jesucristo, pero a su vez tiene la confirmación de los otros apóstoles. Los otros apóstoles lo recibieron y decían que este era un apóstol. Porque hoy en día nosotros no podemos decir que hay un nuevo apóstol, porque por más que alguien diga que se me apareció Jesús y me nombró como apóstol, falta la confirmación de los otros 11. No es que el Señor no sea importante, pero hay un orden en la Biblia. Entonces, ¿por qué este sí es apóstol? Porque el Señor se le apareció y fue confirmado y predicó lo mismo que los otros. Inclusive los otros lo corregían a él y él corregía a los otros. Era parte del grupo, era parte de los 12. Entonces, en Gálatas, Pablo explica que el evangelio que predica no era un invento de él, sino que es algo que recibió directamente en revelación del Señor. El evangelio que predica Pablo no era nuevo, era el evangelio que predicó Jesús y los demás apóstoles. ¿Y cuál era este evangelio? Bueno, él lo explica en Romanos 3, del 22 al 25. Y se lo voy a resumir también en un breve párrafo por cuestiones de tiempo. El evangelio que él predica dice que no hay distinción,
pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención de Cristo Jesús. Dios ofreció a Jesús como sacrificio para nosotros poder obtener el perdón de los pecados, el cual se recibe por fe mediante la sangre de Jesús. Pablo era judío y él pensaba que si hacer las cosas bien, ser una buena persona y seguir los mandamientos de Dios, iban a llegar al cielo. Ahora él predica el Evangelio de Jesucristo, que dice, todos somos igual de pecadores y solo por la gracia redentora del Señor podemos llegar a salvación. Eso lo encontramos en Romanos. Romanos es un libro tremendo en cuanto a la obra redentora de Jesucristo. Pablo enseña que toda la humanidad ha pecado contra Dios y está destituida de la gloria de Dios y no cumple con las normas de justicia. Así que si hoy nosotros, de una manera que podríamos imaginar, subiéramos un auto y marcaríamos, quiero llegar, mi destino es la salvación, y hay una gráfica para eso. Si quisiéramos, camino a la salvación, ¿cómo hago? Bueno, abrimos Romanos y el Señor nos revela su plan a través de Pablo en esta carta. Dios envía a su Hijo para que su Hijo lleve el castigo. La ira de nuestro pecado cae sobre su Hijo. Luego, este Hijo que paga por los pecados resucita de entre los muertos y tiene la victoria sobre la muerte, rompiendo la maldición de Adán. La segunda gráfica no se ve, pero ahí están los pasajes que confirman eso. Los que creen en Jesús como Señor son hechos justos por la fe, en la confianza en Dios y en sus promesas. La otra siguiente gráfica, la otra si querés porque no se ve, ahí habla acerca de lo que mencionamos. Y ahí podemos decir que eso que se ven como calles son versículos de la Biblia, para hacerlo de una manera más gráfica. Es decir, ¿cómo llegamos a salvación? Bueno, leamos Romanos y Romanos nos aclara que no es por nuestras obras, no es por lo bueno religioso que somos, no es por leer la Biblia, no es por orar bien, no es por preguntarle al hermano cómo está, sino por creer que Cristo pagó por nuestro pecado, siendo nosotros pecadores y no habiendo nada en nosotros como para justificar nuestro pecado. El Señor mandó a su Hijo y Él pagó por nuestro pecado, nos justifica y cumple su promesa de redención y nos da la salvación. ¿Y cómo debemos vivir en un mundo de pecado siendo herederos del reino de Dios? Bueno, también abarca todo esto Romanos. Amándonos como Cristo nos amó, soportándonos los unos a los otros, como Cristo lo hizo por nosotros, llevando las cargas los unos de los otros, mostrando el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pablo enseña que si somos creyentes debemos dar gracias por todo, incluso por las cosas que no nos parecen lindas a nosotros, como el sufrimiento. Dios usa todas estas cosas para que nosotros seamos cada vez semejantes a Él, seamos cada vez moldeados más a su imagen y prepararnos así para la eternidad. ¿Sí? Dios es soberano, Él está en control de la vida de sus hijos y de aquellos que quieren agradar al Señor. Y a veces nos manda cosas muy buenas, regalos muy lindos y merecidos, pero también a veces nos manda cosas que nosotros no queremos, como el sufrimiento. Pero todo esto es para ser moldeados y preparados para la eternidad. Pero Él no solo instruye a las iglesias a través de las cartas, sino que también le da ejemplo a los creyentes. ¿Y cómo le da ejemplo a los creyentes? Con su vida. Él con su vida cumple las cosas que le están diciendo. Recuerdo ahí en la parábola de la Biblia, Cristo habla a los fariseos, los menciona a los fariseos y le dice al pueblo, ustedes hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Bueno, los apóstoles eran diferentes. Los apóstoles decían, hagan lo que le decimos e imítennos también a nosotros, porque eran reflejo de Cristo y de lo que Cristo había enseñado.
Pablo decía esto de su ministerio, que él quería llevar las aflicciones de Cristo en su cuerpo para que la iglesia sea edificada. Eso lo vemos en Colosenses 1:24. Él estaba dispuesto a ser entregado como una muestra de amor, aun si tuviera que sufrir por amor a la iglesia. En otras palabras, él quería demostrar su amor sacrificial, como Cristo también lo demostró por su pueblo. Cristo es el mejor ejemplo, siempre es el mejor ejemplo Cristo. Y estos apóstoles eran imitadores de Jesús. Cristo murió, pagó en la cruz por los pecados. Y él quería también sufrir a causa de este ministerio para llevar el evangelio de Cristo. Con gozo quería llevarlo adelante. Es decir, sufrir ya es difícil. Ahora, sufrir y gozarse en el sufrimiento es solamente una obra del Señor. Pablo lo perdió todo a lo largo de su ministerio. Los que no conocen la historia de Pablo, es bueno repasarlo, la vimos en la clase anterior un poquito. Él tenía poder porque las autoridades le habían dado un cargo a él. Él era un religioso reconocido y él lo dejó todo por seguir a Cristo, como Jesús lo hizo. Y lo hizo con gozo para la gloria de Dios. Pablo declara en Filipenses 3, del 8 al 9, que que él había perdido todo, pero para él esto era ganancia a cambio de conocer a Jesús. Todo su rango, su poder, todo lo que él tenía, él lo perdió. Y él decía, lo perdí todo y lo volvería a perder a cambio de conocer más al Señor. Esas son algunas de las cartas del apóstol de Pablo. Luego hay otra gráfica con las epístolas generales, tampoco se va a ver mucho. Ahí tenemos a Santiago, las cartas que escribió Pablo, Pedro, Juan, desconocido que escribió Hechos y el libro de Judas. Además de las cartas entonces que Pablo escribió, tenemos estas otras cartas. El autor de Hebreo es desconocido, algunos se lo atribuyen a algunos apóstoles, otros no, pero queda como autor desconocido. Igual, de todas maneras, el Señor ha inspirado esta carta y ha permitido que llegue a nosotros el día de hoy y que esté en la Biblia. El libro de Hebreos destaca el papel de Jesús como sumo sacerdote, cumpliendo el nuevo pacto, que Él lo cumplió de una vez y para todas. Hizo expiación por los pecados del pueblo y está sentado a la diestra de Dios. Es un resumen breve de lo que es el libro de Hebreos. A mí personalmente es el libro la carta que más me gusta. Me encanta el libro de Hebreo porque ahí vemos un contraste judío con los gentiles, la ley y la gracia de Dios. Para mí el libro de Hebreos personalmente es hermoso. Es un libro muy corto. No sé cuántos capítulos tiene. 14, 10 iba a decir yo. Es cortito. Pero si usted no entiende la cultura judía y nuestra cultura, es bueno que lo lea. Porque ahí habla de lo que era el sacerdote y habla de lo que Jesucristo ahora es. Habla de lo que eran las leyes de Dios y habla de la gracia de Dios. Para mí es un libro hermoso. Hermoso, como toda la Biblia, por supuesto, pero es un libro que a mí personalmente me gusta mucho. La carta de Santiago contiene sabiduría práctica para la vida cotidiana y Santiago, igual que los demás apóstoles, crean estas cartas inspiradas por el Espíritu Santo con el propósito de animar a las iglesias mediante el sufrimiento que se tiene en este mundo. Habla de la importancia de tener una vida de fe y de buenas obras. Llama a vivir, él llama, y esto se lo voy a leer, a vivir nuestra fe siendo hacedores de la palabra, atendiendo la necesidad, guardando nuestras lenguas, proviendo la paz y sometiéndonos a Dios. Es un libro muy lindo también, cuando no tenemos mucho autocontrol en cuanto a nuestro carácter, en cuanto a nuestra lengua, en cuanto a cuando somos personas que respondemos rápido en vez de pensar. Bueno, el libro de Santiago es para
esa clase de persona. Después tenemos la primera carta de Pedro, que busca animar a los creyentes en medio del sufrimiento y decirles cómo vivir como extranjeros y exiliados en medio del mundo. Llama a caminar en santidad como hijos amados de Dios. Es decir, el problema que surge ahora en las iglesias es que los judíos no te aceptan porque sos muy cristiano. Los gentiles no te aceptan porque sos muy judío. Entonces somos parte de una nueva nacionalidad, por así decirlo. Somos cristianos y estos cristianos no los quieren en ningún lado. Y estos cristianos tienen que caminar en santidad en un mundo que los desprecia. Y ahí habla un poco la primera carta de Pedro de eso. Si sufrimos por hacer el bien, dice la carta, somos bienaventurados. Como Jesús, que siendo inocente soportó todo por nosotros. La segunda carta de Pedro nos exhorta como cristianos a crecer en madurez espiritual y advierte en contra de los falsos profetas. Vieron, todas estas cartas están hechas con ese motivo, de alentar a las iglesias en problemas reales que acontecen hasta el día de hoy en las iglesias. Estos problemas que estamos mencionando, estamos hablando que son 2000 años atrás y hoy en día siguen siendo un problema. Así que el Señor, a través de su Espíritu Santo, inspiró para que lleguen a nosotros estas advertencias de los apóstoles, que eran hombres que habían caminado con el Señor. El amor es el tema principal de las 3 cartas de Juan a las iglesias. Les recuerda amarse uno a los otros. Y si son verdaderamente el pueblo de Dios, enseña de la manera que debemos amarnos. Juan dice a las iglesias que debemos analizar, en la primera carta de Juan dice que debemos analizar si pertenecemos a Dios bajo a estas verdades. 1. El pueblo de Dios ama la verdad. 2. Se ama mutuamente. 3. Ama la luz y ama la vida justa. Las cartas de Juan son también muy lindas, principalmente la primera carta de Juan. La primera carta de Juan, cuando nosotros tenemos dudas de nuestra fe, cuando nosotros realmente decimos, ¿seré salvo o no seré salvo? Bueno, los animo a leer primera Juan. Pero como es una carta corta, muy corta, pero que tiene 2 o 3 capítulos, ¿no? ¿Cuántos capítulos tiene? 5, bueno. Estoy errando, pero por cerca. Son cortitas, es decir, en menos de media hora se la lee. Leerla, pero no leerla una vez, leerla 2, 3, 4, 5 veces la misma carta en un día. Y ahí en esa carta habla de lo que es verdaderamente un cristiano. Y si sos verdaderamente cristiano, nos fortalece la fe. Así que Primera de Juan es un libro muy bueno. Si todavía tenés duda del Señor, ahí vamos a ver lo que es un verdadero cristiano y cómo un verdadero cristiano actúa. Y también, si eres un verdadero cristiano, nos fortalece en nuestra fe práctica. Por último, estas epístolas o cartas cierran con la carta de Judas, hermanastro de Jesucristo. Judas advierte también nuevamente sobre los falsos maestros y de buscar el propio provecho y así negar a Jesús. En lugar de escuchar a los falsos profetas, el pueblo de Dios debe animarse mutuamente en el espíritu, preservar en la fidelidad, confiar en que Dios les guarda hasta el fin. Estamos haciendo un repaso muy rápido. Estamos hablando que de Hechos en adelante, lo acabamos de dar, no sé cuánto tiempo vamos. 20, media hora, 25 minutos. Esto es un concepto básico general, pero para que nosotros cuando vayamos a las cartas, recordemos, ¿de qué hablaba Romano? Bueno, es una guía hacia dónde está nuestra fe y es una guía de estar seguros en la salvación. Juan, ¿qué hablaba? Hablaba del amor. Y el capítulo 1 en específico nos anima a fortalecerlos en la obra de Jesús y si somos a examinarnos
si somos verdaderamente cristianos. Siempre debemos examinarnos. La Biblia dice que nosotros somos salvos por fe. Es decir, nosotros para ser salvos tenemos que decir, soy salvo, tengo fe que soy salvo. Pero a veces nuestra fe se debilita. No es que perdemos nuestra fe. Bueno, si sientes débil tu fe y sientes duda, ve este libro, léelo. Pero no una vez, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Son libros muy cortos. Pero esta guía de estudio bíblico está buena no para saber en general qué habla la carta, sino bueno, hoy enfrento determinado problema en mi vida. Hoy me levanté con un carácter que no me aguanto. Contesté mal, hablé mal, sea que tengamos compañeros de trabajo, empleados, esposa, hijo, marido, lo que sea. Bueno, voy a orar, es importante, oremos, pero también busquemos. Orar es como que nosotros agarramos un handy y dejamos apretado y solamente hablamos y no soltamos. Y si no soltamos, los que han hablado por handy no pueden liberar la transmisión para que el otro responda. ¿Cómo liberamos nosotros la transmisión para que Dios responda? Yendo a la palabra de Dios y escuchando su voz. Entonces oramos, ay Señor, hoy me levanté, estoy mal, le contesté mal a mi señora, estoy muy acelerado, hago las cosas imprudentemente. Señor, ¿qué puedo hacer? Y ahí el Señor trae a nuestra mente. Acordate, tenemos el libro de Santiago. Vamos al libro de Santiago. El que retiene su boca, el que contesta de esta manera, el que tiene este carácter, el que hace esto, es un hijo de Dios y debe comportarse de determinada manera. Nosotros necesitamos la respuesta de Dios. Necesitamos hablar al Señor, pero necesitamos la respuesta de Dios. De nada nos sirve ir a una persona a hablarle, y cuando nos decir, pero mira que te quiero aconsejar, bueno, chao, no nos sirvió de nada. Hablamos, y eso quedó en descargarnos. Necesitamos el consejo del Señor. Por eso es bueno que repasemos este libro, porque 2 párrafos definir un libro no corresponde, pero sí para saber de qué habla ese libro. Y estamos entonces en el último libro que acabamos de mencionar, que habla de el libro de Judas, del hermanastro del Señor, que habla de los falsos maestros, de cómo debe animarse mutuamente el pueblo de Dios, perseverar en la fidelidad y confiar en que Dios nos guardará hasta el fin. Es un libro también muy importante. El fin, terminamos. Carta, tenemos ahí una gráfica del mapa donde se escribieron estas cartas. Y ahí están, se ve poco también, capaz que en este se ve mejor. Ahí, por ejemplo, menciona Corintio, las cartas donde llegaron, Santiago, está en Jerusalén, y las diferentes iglesias. Nosotros vemos eso ahí, que parecen relativamente cerca, pero estamos hablando que iban a pie estas personas, meses caminando para ir a decirle a la iglesia tal cosa y volverse. Era más práctico muchas veces mandar una carta. Entonces, también gracias al Señor que estas cartas se escribieron, que son de ánimo para nosotros. Fin. El último libro de la Biblia es una serie de visiones dada al apóstol Juan, sobre el reino de Dios. Y en el principio este libro da instrucciones también y advertencia a algunas iglesias. Las elogia y también las reprende. Las elogia por su fidelidad y sufrimiento, por permanecer fieles, y advierte con dureza también porque su amor ha decaído. Es lo que pasa siempre, ¿no? El primer amor, llegamos a la iglesia, todo es amor y paz, y las realidades son que llegamos a una casa donde nuestra familia tal vez no es cristiana, vamos a un trabajo donde nuestros compañeros no son cristianos, y nosotros nos empezamos, en vez de nosotros transmitir el amor, empezamos a enfriarnos. Estas son realidades que pasaban en la iglesia hace 2000 años, y son realidades que pasan hoy en día, por supuesto. Luego Juan nos da una visión, nos muestra la visión, nos describe la visión en el cielo, donde todas las criaturas, todas las cosas creadas quedan enfrente de la presencia del Señor y le alaban porque Él es santo. Y también nos da la promesa de que de todas lenguas, nación, tribu, que han sido rescatadas a través del mensaje del Evangelio,
le alabarán con sus voces. Es decir, nosotros vamos a estar frente a la presencia del Señor, alabando al Señor y dándole gloria por quien es Él. En aquel día, esto se le va a leer, podemos decir, aquí, entre los seres humanos, está el santuario de Dios, Él habita en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y esta parte es muy, muy linda. Él enjugará toda lágrima de los ojos. ¿Sí? Todo nuestro sufrimiento no van a ser Tomás secate. El Señor mismo va a venir y va a decir, por todo lo que sufriste, yo limpiaré tus lágrimas. Ya no habrá muerte, ni llanto, tampoco lamento, ni dolor, porque todas estas cosas han dejado de existir. Es un resumen breve de lo que tiene la visión el apóstol Juan, de lo que va a ser cuando nosotros partamos con el Señor. Desde ese día, Dios hará todas las cosas nuevas, un cielo nuevo, una tierra nueva, donde el pueblo de Dios morará para siempre. Como leímos ahí brevemente. Ya no habrá judíos, ya no habrá gentiles, ya no habrá un apóstol, un pastor, un miembro de una iglesia, no, todos igual, adorando al Señor. Ya no habrá hombres, mujeres, nada, no hay distinción. Todos delante del Señor, adorando a Él por quien es Él y por su obra a través de los siglos. El libro de Apocalipsis nos muestra cómo termina la historia, con un reino interminable de gozo, sin obstáculo en la presencia de Dios. Esto parece una película de Disney. Sí, estar en un reino sin fin, donde no hay tristeza, donde no hay amargura y donde siempre vamos a estar contentos. Es decir, de 10 días o de 7 días a la semana, tal vez uno nos levantemos y que alguien nos diga, oh, ¿qué te comiste? ¿Un payaso hoy que estás tan contento, tan feliz? Calculen estar siempre gozosos delante de la presencia de Dios. Ya no hay tristeza, ya no te vas a preocupar porque tenés que pagar la luz, el agua, educar a tus hijos, ir a trabajar, nada. Siempre gozosos adorando al Señor, cantando alegre, todo el tiempo adorando al Señor. Y esa es una cosa que a mi mente todavía no entra y creo que hasta que partamos a la presencia del Señor no vamos a partir, no vamos a aprender. Nos ponemos contentos cuando alguien nos invita a un viaje o unas vacaciones, lo que sea, que duran poco. Inclusive cuando estamos mucho tiempo de vacaciones también solemos aburrirnos. Bueno, calculen la promesa del Señor. Vamos a estar en un reino interminable, con gozo y sin obstáculos en la presencia del Señor. Todas las promesas de Dios entonces se cumplen, desde las promesas de Adán, Abraham, Jacob, David, esto es lo que vimos al principio de este libro, se llevan a cabo de forma gloriosa la simiente de Eva, el renuevo de Abraham, el rey David, el sufrimiento del Cordero de Dios. Todo esto pasa y viene la venida del Señor. Y en Apocalipsis dice, sí, Señor, ven pronto. Así termina el libro de Apocalipsis. El anteúltimo, esto lo leí hace poco, el anteúltimo versículo de la Biblia dice, sí, Señor, ven pronto. Esto tenemos la gráfica, Alejandro, si puedes ponerla ahí. Y ahí están las promesas cumplidas. Desde Génesis, la necesidad de un Salvador por la caída, es decir, está la creación, está la caída, está el diluvio, y ahí va el propósito de Dios para su gran redentora. La preparación de Jesucristo, las expectativas de Jesucristo, el fundamento para Jesucristo, el anhelo por Jesucristo, y la otra gráfica, está por ahí, la continuación de Jesús, la consumación de Jesús, la venida de Jesús, los mandatos de Jesús. Sí, tenemos toda la obra del Señor que se cumple a través de su palabra en el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis. Y ese ha sido un muy breve repaso de todo lo que abarca las cartas de los apóstoles hasta Apocalipsis. En conclusión de este libro, podemos decir que la Biblia no se parece a ningún otro libro. No se parece a ningún otro libro. Contiene
todo lo que necesitamos para conocer a Dios. Nos dice quiénes somos en este mundo lleno de problemas y dolor. Es decir, la Biblia tiene todas las respuestas. Nos enseña a conocer el plan de salvación de Dios y cómo seguirle en obediencia. La Biblia es clara, está escrita para que la entendamos. No necesitamos ser unos físico-nucleares para entender la Biblia y para comprender el plan de Dios y para obedecerla y para enseñárselas a otros. Es decir, no necesitamos tener una maestría para enseñarle a otra persona. No necesitamos ser docentes para explicarles a otro la Biblia. Es un libro que nos capacita de una manera práctica. Primero, siendo nosotros lo que la palabra de Dios quiere que sea. Hijos de Él, con frutos del Espíritu, para que de esa manera nosotros podamos hablar con autoridad la palabra de Dios. Tiene autoridad y se eleva por encima de todas las autoridades. Si alguien hoy nos dice, el gobierno determina que se puede hacer tal cosa. Bueno, genial, pero déjame ver qué dice mi autoridad. La autoridad es la Biblia. Y si la Biblia me dice que esto va en contra de los propósitos de Dios, todo bien, pero yo me sujeto a la autoridad del Señor. Y es muy necesaria porque con ella podemos tener una relación con Dios y crecer espiritualmente. La Biblia es completamente fidedigna. Fidedigna significa que podemos confiar en ella completamente, porque fue inspirada por Dios, quien es digno de confianza y que nunca miente. Si nosotros decimos, sí, confía en la Biblia, ¿pero qué? ¿Pero no confías en el Señor? Porque la Biblia dice que es palabra del Señor y que todo lo que ella está escrita es para nuestra edificación. Y si nosotros agregamos un pero, sí, pero yo lo podría hacer mejor. Bueno, automáticamente estamos diciendo que Dios no es digno de confianza. Nosotros debemos confiar en los estatutos y las palabras del Señor. Jesús es el protagonista de la historia bíblica y el centro de toda la enseñanza que se comunica. Como vimos en el gráfico, desde la creación muestra la gloria de Jesús, la caída humana muestra nuestra necesidad de Jesús. La ley sienta las bases para Jesús. Los profetas anuncian la venida de Jesús. Los evangelios revelan la venida de Jesús también. Los escritos de los apóstoles, los que acabamos de ver, muestran un mundo transformado por Jesús. Este Jesús que partió la historia de la humanidad en dos. Hoy en día nosotros decimos antes de Cristo y después de Cristo. Así de importante fue la venida de Cristo. Mientras el Espíritu de Dios obra en su iglesia para que ésta refleje el Evangelio. Y al final la Biblia termina mostrando que todos van a culminar adorando el nombre de Dios. ¿Sí? Todas las personas van a terminar adorando el nombre de Dios, del Señor Jesús. Eso es un breve repaso y final de este libro. Estamos bien de tiempo. Vamos a hablar. No recuerdo, ¿sabemos cuál es el próximo estudio? Todavía no tenemos. Perfecto. Entonces el domingo que viene es sorpresa. A no ser que sepa Babi, vamos a dejarla en suspenso. El próximo domingo arranca un nuevo estudio, pero le invito a recordar todo lo que se ha hablado a partir del capítulo 1. Los propósitos de Dios y lo importante es saber, no a profundidad, sino superficialmente, de qué habla cada carta. Y ahí encontrar el mensaje de Dios según la situación que estemos pasando. Vamos a orar y ya también pasar al tiempo del desayuno ahí atrás. Esperemos también los niños que están en el fondo, si ya terminaron con las maestras, esperar eso, estar pendiente de alguna señal para pasar, para no interrumpir también en eso. Vamos a orar. Padre, nuevamente agradecerte por la oportunidad que tú nos das de hacer repasos sobre este hermoso libro que tú nos has entregado, que contiene tus palabras, Señor, y ponemos nuestras vidas, Señor, a la luz de tu verdad.
Señor, queremos hacer como dos columnas, Señor, en nuestra mente y ver lo que tu palabra dice y lo que nosotros estamos haciendo, Señor. Y analizar, Señor, nuestra vida en correctos e incorrectos. ¿Qué es correcto e incorrecto? No depende de nuestro criterio, no según la sociedad, no según las autoridades, sino según el consejo de tu palabra. Y Señor, y que como el apóstol oraba, Señor, que nos encontremos aprobados delante de ti, Señor. Que cuando lleguemos a tu presencia, Señor, no por méritos de hacer cosas buenas y cosas malas, sino por el mérito de Cristo en nuestra vida, quien nos ayuda a dejar un cuerpo, Señor, réprobo, que quiere pecar, que quiere hacer lo malo, que quiere ir en contra de tu voluntad. Pero tu Espíritu, Señor, nos vivifica y nos transforma a la luz de tu verdad para obedecer tus normas, lo que a ti te agrada, Señor, y estar gozoso, Señor, de cumplir, Señor, tu palabra, Señor. Ayuda a tu iglesia, Señor, a caminar en fe, confiado plenamente, Señor, de que tú vendrás a buscar a tu iglesia para estar en el reino prometido, Señor, donde ya no habrá tristeza, donde no habrá lágrimas, donde no habrá dolor, sino que habrá un Dios al cual podremos ver, podremos adorar y cantarles gozosos por la eternidad. Señor, fortalece a tu iglesia en este tiempo, fortalece a cada uno de nosotros, Señor, y ayúdanos a confiar cada día más en las Escrituras, Señor. Dejamos el tiempo también ahora del desayuno en tus manos, Señor. Te pedimos que tú bendigas los alimentos que vamos a compartir. Oramos por todo esto en el nombre de Jesús. Amén.